Hola, buenos días, bienvenidos al programa de la educación en el departamento de Caldas Aula Abierta, un programa creado y dirigido por Educadores Unidos de Caldas Educal. En este espacio andamos en los temas que le compete al magisterio y vivimos muy de cerca las actividades que realizan las diferentes organizaciones sociales y sindicales. Mientras tanto, sean todos bienvenidos. Varios sindicatos a nivel mundial se reunieron con los directivos de la Central Unitaria de Trabajadores a nivel nacional. Aquí Elías Fonseca nos cuenta de qué se habló. Ganemos la batalla ante la pandemia. La crisis económica y sanitaria que se presenta en el mundo por la pandemia del coronavirus tiene que analizarse desde varios puntos de vista. De un lado están las grandes corporaciones financieras y las multinacionales, en especial las norteamericanas, que ante el confinamiento de más de la mitad de la población mundial se ven afectadas por el descenso de la actividad económica, principalmente por la reducción ostensible del consumo, de la actividad comercial y financiera de millones de personas, y del otro, ya estaba notificada antes de la pandemia la proximidad de una recesión mundial a consecuencia de la superproducción de mercancías y el gran sobrante de capital. El sector financiero, que cuenta con el control de la mayoría de los gobiernos de los países, toma las decisiones de proteger sus negocios, sus mercados y sus acciones. Primero son sus intereses corporativos, es lo que hemos visto en estos aciagos días. Los países denominados en vías de desarrollo tienen mucho más dificultades con la crisis, en tanto que se ven obligados por los organismos internacionales como el FMI, Banco Mundial y OCDE, entre otros, a tomar decisiones a la medida de los intereses del gran capital financiero y los monopolios, lo cual riñe con la necesidad de proteger su producción nacional, sus empresas, su mercado interior, sus finanzas y en especial con la protección de la mayoría de la población, que está en condiciones totalmente desfavorables por la aplicación de las medidas de globalización y libre comercio que los ha llevado a la destrucción de su aparato productivo, endeudamiento sin fin, de disminución o estancamiento de su crecimiento económico, empobrecimiento generalizado y saqueo sin límite de sus recursos naturales y su mano de obra. La CUT ha tomado nota de la grave situación que atraviesa Colombia, con la declaratoria de emergencia económica y social declarada por el gobierno del presidente Iván Duque por la pandemia del coronavirus. Hemos señalado con claridad que la primera determinación que debe tomar el gobierno para afrontar la crisis es la de disponer todos los recursos necesarios que permitan resolver en su orden la salud, la comida, los trabajadores y las empresas. Es una acción integral, al unísono y sin pérdida de tiempo, acompañado con decisiones que garanticen el aislamiento social riguroso, las cuarentenas, hasta tanto se pueda disponer de una vacuna que mitigue y neutralice los efectos del COVID-19. En primer lugar, se debe inyectar al sistema de salud con los dineros suficientes que permitan el control, mitigación y sanamiento de la infección del coronavirus, ya que el sistema de salud de nuestro país se encontró en medio de la emergencia totalmente destrozado y desmantelado por la aplicación de la Ley 100 del 93, que entregó el derecho de la salud a la voracidad del lucro y la ganancia de las empresas intermediarias, las EPS, que convirtieron la salud en un negocio. Aunado a esto, los trabajadores de la salud fueron sometidos a la pérdida de derechos laborales, tercerización, prestación de servicios, pésimos salarios e inestabilidad laboral, deudas salariales de más de un año y, para rematar, carencia de los elementos mínimos de protección ante tan delicada situación. En segundo lugar, el Estado se debe disponer de dinero suficiente para garantizar los salarios de todas las nóminas de trabajadores públicos y privados que estaban vigentes al momento de declarar la emergencia, no permitir el despido de ningún trabajador, garantizar a los trabajadores informales independientes un mínimo vital o mercados que le garanticen pasar la cuarentena obligatoria sin pasar hambre y contando para lo básico del hogar y la familia. Y en tercer lugar, es obligación del gobierno de Duque otorgar los subsidios que permitan que las empresas pequeñas y medianas, pymes, sobrevivan y pasen la emergencia con la capacidad de continuar su labor productiva sin mayores contratiempos, que no se quiebren o desaparezcan, ya que ellas ocupan al 90% de la fuerza laboral colombiana. Las supuestas ayudas ofrecidas por el gobierno en forma de créditos no resuelven el problema de estas empresas. Por el contrario, las ponen en las garras del oprobioso sector financiero.
no deben ser préstamos, deben ser subsidios, no hay de otra. Para las tres necesidades enunciadas hay de dónde sacar la plata. Las reservas internacionales de más de 53.000 millones de dólares, las utilidades del Banco de la República, la emisión de moneda, la suspensión del pago de los intereses de la deuda externa, la reorientación del presupuesto nacional y regional no ejecutado hasta el momento, líneas especiales de los organismos internacionales distinto a préstamos y muchas otras más. Que la pandemia del coronavirus sea un punto de reflexión y análisis para todos los trabajadores de Colombia, para que forjemos la más amplia unidad para luchar por los derechos laborales plenos de millones de compatriotas. Preparémonos para luchar con movilizaciones masivas y portentosas una vez pase la pandemia del coronavirus contra el nuevo paquetazo de Duque que otra vez está legislando para el sector financiero, las multinacionales y el capital extranjero, y en contra de los trabajadores y la producción nacional. Solo así ganaremos la batalla y Colombia y sus habitantes podremos tener un futuro mejor. Muchas gracias. Aquí está la primera parte del informe sindical a cargo de Hernán Patiño Arias, fiscal de Educal. Compañeros educadores, muy buenos días. Reciban un saludo fraternal de la Junta Directiva de Educal. Comienza la actividad laboral en las condiciones propias de estas circunstancias y siempre desde el aislacionamiento, en cumplimiento de unas normas que ha expedido el gobierno nacional para que procuremos impedir al máximo la propagación de esta pandemia que está afectando a los colombianos y al mundo entero. No es dable poner en riesgo la vida del estudiante, del padre de familia, del administrativo, del docente, del directivo docente y de la ciudadanía en general. La prioridad hoy es la vida de las personas. Si se tratara de hacer llegar un material a las casas de las familias porque no cuentan con recursos o insumos para la virtualidad, hay que adecuar las estrategias o la contratación del servicio de mensajería, haciendo uso de recursos de los fondos de servicios educativos, dado que la normatividad ha ampliado las posibilidades para atender distintas situaciones en medio de estas circunstancias. Siempre el aislamiento es el mandato y la acción a seguir. Para que el plan de alimentación escolar funcione como corresponde, cumpla el cometido para el que se contrató y llegue a los beneficiarios. Esa responsabilidad, lo reitera Educal, es esencialmente de los operadores. Los educadores deben dedicarse al oficio para el cual fueron vinculados como corresponde a la profesión docente, y desde luego los directivos docentes tienen unas competencias propias de estos cargos. No se deben descargar responsabilidades de los operadores del plan de alimentación en quienes no deben asumirlo. La Secretaría de Educación del departamento expidió una circular mediante la cual notifica que va a recibir solicitudes para tramitar pensiones. Además de señalar el correo electrónico que aparece en pantalla, indica un número de celular para que los educadores que deben hacer el trámite se comuniquen y reciban la orientación respectiva. También han oficializado un correo electrónico mediante el cual los compañeros que deban presentar recursos ante alguna resolución de reconocimiento de prestación lo hagan. La
Secretaría del departamento ha señalado que no se están recepcionando, como lo dijo en otra oportunidad, peticiones para otro tipo de prestaciones sociales, solo pensiones. Por su parte, Manizales, como entidad certificada, no ha dado a conocer ninguna orientación de carácter oficial y debería hacerlo para que los maestros de la ciudad sepan a qué atenerse en este aspecto del trámite de sus prestaciones sociales. Han llegado al BBVA recursos para el pago de cesantías parciales, pero no hay un mecanismo que se haya orientado para saber cómo pueden tramitar su cobro, quién les refrenda a los maestros las resoluciones de reconocimiento si lograron notificarse de las mismas, si es válido o no que los documentos de resolución que les llegaron a través de correo electrónico van a tenerse en cuenta para poder tramitar el cobro, asuntos que las secretarías de educación deben entrar a resolver. En todo caso, y de manera extraoficial, se le ha planteado a FECODE que interlocute con la fiduciaria para que le solicite al BBVA no devolver las platas que han sido consignadas a las distintas regiones, toda vez que esos recursos son de la fiduciaria, no son del banco. La fiduciaria puede orientar la política que estamos acá planteando. La falta de garantías para la prestación del servicio a los trabajadores de la salud hizo que el Comité de Unidad recogiera entre diferentes sindicatos y asociaciones dinero para entregarles dotación. En esta situación que atraviesa el país y en general el mundo, se habla de la primera línea de atención, es el servicio médico para el COVID-19, pero paradójicamente también se habla de que los médicos y las enfermeras son los héroes por estar arriesgando la vida para salvar otras. Y también es cierto que no cuentan con los elementos necesarios para enfrentar esta situación, hasta el punto que organizaciones y entidades como el Comité de Unidad, UNICIN, CTC, CUT, CGT y Educal se han unido para aportar recursos y así brindarles elementos de seguridad. Un hecho que no se contaba con él. Por ende, la Junta Directiva reunida de manera virtual toma la decisión de hacer un aporte de 9 millones de pesos para contribuir en la compra de elementos bioquirúrgicos para los trabajadores de los hospitales. Es así como hemos logrado vincularnos en el tema de la solidaridad, puesto que ellos son la primera fila que hay en torno al ataque que este virus tan mortal está ocasionando a nivel mundial. Se compraron entonces 103 trajes completos de antifluidos con todo el equipo para entregarlo proporcionalmente a los hospitales. No es todo lo que necesita, pero es lo que hemos alcanzado a recoger. ¿Eso qué nos demuestra? Todo lo que está pasando, el fracaso absoluto de la Ley 100. Ya han sido muchos los médicos que han fallecido y otro número considerable que han sido contagiados, lo que desnudó la difícil situación del sector salud. Y ahora más que nunca se deben proteger a estos servidores que lo único que hacen es salvar vidas. Yo creo que la radiografía es crítica, en especial la del sistema de salud público, porque si vamos a hablar del sector privado, pues tendríamos que decir que en este momento son los que mejor les está yendo, porque ellos brillan por su ausencia en este momento de crisis en el país. Pero los hospitales públicos del país, creo que antes estamos peor que hace 4 meses. Venimos denunciando hace mucho rato de que la situación de los trabajadores de la salud, en especial ese bloque que es el que recibe todos los usuarios,
está sin elementos de protección. No es ahorita que lo estamos diciendo, venimos diciendo hace mucho rato que un par de guantes y una careta no es protección para los trabajadores. Nos preocupa mucho en Caldas que en este momento el municipio de La Dorada tenga comprobados dentro del hospital 5 casos. Son 5 personas del sector de la salud que está demostrado que definitivamente requerimos con urgencia los elementos de protección. Los elementos que hoy se van a entregar son producto de un SOS que envió el sindicato a todos los sindicatos del departamento de Caldas, debido a que en la actualidad los elementos de protección de los trabajadores de la salud brillan por su ausencia en todos los hospitales. Lo máximo que están entregando es unos guantes y un tapabocas, no más, ni siquiera el tapabocas N95 que se debe entregar. Los elementos de protección que han donado los sindicatos a través de Unicin está compuesto por un traje especial, son los trajes que están avalados para esta pandemia. Con la careta, trae zapatos y trae para el tapabocas y todo está completamente organizado. Guantes, este es el traje que deberíamos estar usando. Pero no es solo salir a aplaudirlos y elogiarlos por el trabajo, es buscar que el Estado les brinde todas las garantías para cumplir con su labor. Ya se han hecho algunos anuncios, pero no son suficientes y no tendrá que ser solo por esta situación de salubridad que atraviesa el mundo, debe ser un acompañamiento constante. Aquí está la segunda parte del informe sindical a cargo de Hernán Patiño Arias, fiscal de Educal. Educal, fiel a su principio de solidaridad, ha dispuesto recursos para atender solicitudes de sectores sociales que están altamente afectados por este confinamiento y que han estado siempre en la primera línea de la movilización y de la lucha social. Para el CRIDED, con sus asentamientos y parcialidades, el gobierno les anuncia auxilios que nunca llegan. Ellos están distribuidos en distintos municipios del departamento. Para la CUT, que tiene sindicatos filiales de trabajadores que están en muy precarias condiciones. Para el Comité de Solidaridad, donde se adelantó la tarea de recoger recursos de distintas organizaciones para poder contribuir con algunos trajes antifluidos que llegan a los hospitales de primer nivel en el departamento y que hoy no tienen condiciones para que los trabajadores puedan laborar con la mínima seguridad. Para el Fondo de Solidaridad que crea FECODE, no será el único auxilio que se ha dispuesto, porque además esperamos que el Magisterio colombiano esté con la decisión tomada de autorizar el descuento del día de salario para nutrir ese fondo y que llegue a atender situaciones de carácter social en distintas regiones del país. Más de 34 millones de pesos es lo que hasta el momento se ha dispuesto. El tiempo sigue, la situación puede ser más compleja y debemos pensar también en los maestros, en los afiliados al sindicato, en el eventual caso que la situación sea más crítica y que hubiera alguna afectación de carácter salarial para el magisterio. No obstante la situación característica del momento, el confinamiento, el trabajo desde casa y otras particularidades, los maestros, los trabajadores, los sectores sociales en general debemos estar siempre en estado de alerta. El gobierno podría aprovechar estas condiciones excepcionales para imponer reformas que no pasarían por el Congreso de la República. Ya se habla de una reforma tributaria, hay voces que están planteando que el gobierno debe utilizar las facultades para decretar la reforma pensional, hay situaciones particulares con respecto a la reforma laboral que han venido debatiéndose, hay tantas decisiones que
hacen que nosotros estemos siempre en una situación de mucha alerta para que no se aprovechen estas condiciones con el fin de imponer unas políticas que sigan precarizando más las condiciones de los colombianos e imponiendo un fracasado modelo neoliberal que sigue sirviéndole a unos intereses, particularmente de los más poderosos del sector financiero, en detrimento de los intereses y de los derechos de los trabajadores. Igualmente, este trabajo que hacen los educadores también amerita un estudio desde la nación y desde las entidades territoriales, si va a ser efectivo, si hay que adoptar otras medidas, porque aquí hay que garantizarle no solamente derechos a unos y a otros, a todos, estudiantes, padres de familia, docentes, directivos docentes. Hernán Ortiz Parra, un trabajador, una persona que hizo mucho por el tema de los derechos humanos y también fue gran maestro. Por eso aquí lo recordamos y tratamos el tema de derechos humanos. En lo corrido del presente año han sido asesinados 72 líderes sociales y defensores de derechos humanos. Esta situación es muy complicada toda vez que en el marco de lo que hoy nos encontramos, en el marco de la cuarentena por el COVID-19, han sido asesinados 14 líderes sociales y defensores de derechos humanos. Lo que con esto quiere decir que los violentos, los enemigos de la paz, no descansan y prácticamente en medio del confinamiento, en medio de lo que nos encontramos, han estado victimizando y agrediendo a las comunidades y sobre todo a nuestros líderes sociales y defensores de derechos humanos. En contravía a esta realidad, que es una realidad plasmada por las cifras dadas por la ONU, Indepaz, la Fundación Paz y Reconciliación, el gobierno nacional ha negado esta cifra y existe como una actitud del Estado, el gobierno en cabeza del presidente Duque, de negar estas cifras y contradecirlas, en lo cual dice que no son todas estas las víctimas que se han presentado y que son 13 los asesinatos. De igual manera es una victimización fuerte, aquí hay una posición muy agresiva contra esa dirigencia comunal, contra esa dirigencia reclamante de tierras, con los líderes ambientales que en nuestro territorio hacen un trabajo muy importante por nuestras comunidades y sobre todo por los más desfavorecidos. Esa situación que se visibiliza, que hace necesario que las organizaciones sindicales estemos ahí visibilizando y sobre todo denunciando esa crueldad con la cual se está estigmatizando esos liderazgos campesinos y desde las comunidades no puede pasar inadvertido. Nosotros hacemos un énfasis y denunciamos públicamente que esto es algo sistemático y esto tiene mucho que ver con lo que nuestro país hoy está viviendo en el marco de los cultivos de coca. 212.000 hectáreas de cultivo de coca es la cifra más alta en la historia de nuestro país y esto tiene unas consecuencias y la estamos viendo con la victimización por esas personas que de una u otra manera hacen una labor como de barrera frente a estos grupos delincuenciales. La victimización es muy fuerte, nosotros ponemos en denuncia aquí desde las organizaciones sindicales, Educal denuncia y le pide al gobierno que le brinde las condiciones, las garantías necesarias a los líderes sindicales, a los defensores de derechos humanos y líderes sociales que tengan las condiciones plenas para poder desarrollar ese trabajo comunitario del cual vienen desarrollando. En segundo lugar, decir, si bien es cierto nuestro departamento no tiene esa victimización tan fuerte de asesinatos a líderes sociales, sí tenemos unas condiciones de amenazas muy fuertes. En lo corrido del presente año se han presentado amenazas muy fuertes a maestros y directivos por extorsiones, amenazas que de una u otra manera han hecho cambiar las condiciones de vida de nuestros compañeros. Invitamos a los maestros para que de una manera muy responsable hagamos uso del protocolo del cual la Comisión de Derechos Humanos pone a su disposición, activemos el mecanismo, denunciemos ante las autoridades, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, pero nuestro sindicato Educal está siempre presto desde la Comisión de Derechos Humanos a brindar ese acompañamiento.
Sabemos que las condiciones no son las mejores en estas circunstancias, debemos estar muy prestos a garantizar las condiciones de trabajo y sobre todo de nuestra protección. Un aspecto muy importante también para nosotros desde la organización sindical es lo que tuvo que ver el pasado 12 del mes de abril, en el cual conmemoramos 18 años del asesinato de nuestro compañero Hernán de Jesús Ortiz Parra. Para nuestro sindicato ha sido muy importante la labor desarrollada por nuestro compañero Hernán, a la familia, a los amigos, a las comunidades que de una u otra manera tuvieron relación con nuestro compañero. Le brindamos ese mensaje de solidaridad y que sepan que nosotros desde la comisión estaremos siempre prestos a llevar la bandera de lucha en defensa de los derechos humanos de las comunidades, sobre todo los maestros y las comunidades menos favorecidas que tienen que ver de una u otra manera con nuestro quehacer. Un saludo cordial. En el marco de esta pandemia de cuarentena queremos enviar un mensaje de tolerancia, de respeto, sobre todo a nuestras mujeres, hacia nuestras familias y sobre todo de convivencia. Un saludo cordial, un feliz día. Recuerden que tenemos una página web www.educal.com.co. También tenemos redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, para que sigan el programa y sigan toda la información que tiene Educadores Unidos de Caldas. También un correo electrónico para sus comentarios y sugerencias, educal@une.net.co. Mientras tanto, feliz comienzo de semana.